Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Muy buenos días, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos inicio hoy domingo a este culto de aposento alto. Les invito a que en actitud de adoración escuchemos el preludio musical que está dirigido por nuestro hermano ministro de música, Gamaliel de Cis Kawich. Escuchado el preludio musical, les invito a hacer la oración de invocación. Oramos. Dios de infinita misericordia, te damos gracias, oh Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu santo y divino trono. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en esta hora, que seas con tu pueblo, Padre Celestial, en esta oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial, te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber hecho esta oración, amados hermanos, les invito a seguir la lectura devocional que vamos a localizar en el libro de Esther, capítulo número 2, versículos del 5 al 18. Repito, Esther, capítulo 2, del 5 al 18. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, esta también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela,
porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con oleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló a ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Es palabra de Dios. A continuación, amados hermanos, les invito a que en nuestros himnarios busquemos el himno número 23, Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, nuestro Padre de amor, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Amados hermanos, les invito a que tengamos en este momento una oración de confesión. Oramos. Dios de infinita misericordia, te damos gracias, oh Padre nuestro, en esta hora del día, y te suplicamos, Padre celestial, que tú perdones todos nuestros pecados. Sabemos, Señor, que te hemos ofendido en hechos, en palabras, en pensamientos. Que te hemos ofendido, Padre celestial, de tal forma, Señor, que necesitamos tu perdón. Sabemos que por medio de la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, tú nos perdonas. Queremos, Padre celestial, tener esa confianza en ti, Señor, de que, como dice tu palabra, tú tomas nuestros pecados y los arrojas al fondo del mar y no te acuerdas más de ellos. Padre bendito, creemos, Señor, que tú nos has perdonado. Gracias, oh Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Después de haber hecho esta oración, amados hermanos, yo les invito para que podamos entonar las bellas estrofas del himno número 468, Dios de gracia, Dios de gloria. Dios de gracia, Dios de gloria, danos presto tu poder. A tu antigua iglesia adorna con un nuevo florecer. Danos luz y valentía en la hora del deber, en la hora del deber. Hoy las fuerzas del maligno nos acosan sin cesar. De temor y duda Cristo puede el alma resguardar. Danos luz y valentía para nunca desmayar, para nunca desmayar. Nuestros odios inhumanos curas con tu inmenso amor. Líbranos de goces vanos, sin conciencia o sin valor. Danos luz y valentía frente a toda tentación, frente a toda tentación. Guíanos por las más altas rutas de la santidad, proclamando para el alma verdadera libertad. Danos luz y valentía y firmeza en tu verdad, y firmeza en tu verdad. Líbranos de resignarnos imparciales frente al mal. Sea nuestro anhelo santo reflejar tu eterno ideal. Danos luz y valentía para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. A continuación, amados hermanos, les invito a tener la oración de intercesión. La palabra de nuestro Dios nos invita a depositar toda nuestra confianza en Él, que conforme a su voluntad lo que nosotros pidamos, Él lo hará. Esto nos lo dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Y en este mismo sentido, amados hermanos, les invito a que oremos con toda confianza. Oramos.
Padre Celestial, en esta hora del día, Señor, venimos delante de tu presencia rogándote, mi Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, tú, Señor, suplas todas las necesidades de tu pueblo. En estos últimos meses, Padre Celestial, que se han vivido muchas situaciones a causa, Señor, de la enfermedad del COVID-19. Muchos han perdido su empleo, muchos han caído enfermos en una cama, muchos han tenido que ser hospitalizados, muchos, Señor, se han tenido que resguardar en sus hogares para no ser contagiados, Padre Celestial, ya que son vulnerables por su edad o por alguna enfermedad que padezcan. Pero, amado Padre Celestial, te suplicamos por cada uno de ellos, mi Dios, para que tú tengas misericordia, Padre Celestial. Y seas en la vida, Señor, de aquellos que han perdido sus empleos, que seas también en la vida de aquellos, Señor, que posiblemente han tenido que cerrar también sus negocios, Padre eterno. Te suplicamos, Señor, para que tú suplas toda necesidad por aquellos, Señor, que están enfermos, para que tú, Señor, proveas de todos los recursos necesarios, para que tú proveas, Señor, de los medicamentos y de los medios necesarios, Señor, para poder restablecer su salud. Tú puedes hacerlo, Padre Celestial, y esta es nuestra confianza. Depositamos la vida de tu pueblo en tus manos, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La lectura bíblica la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 14. La palabra de Dios dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos has dado, Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Palabra de Dios. Amén. Después de haber hecho esta lectura bíblica, amados hermanos, les invito a entonar las bellas estrofas del himno número 258, Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo.
mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. Mas yo sé a quien he creído que es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré a Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Después de haber entonado este himno, hermanos, quiero invitarle para que usted prepare sus ofrendas. En este momento tenemos ese momento especial para poder apartar esas ofrendas para nuestro Dios. Tengan todos ustedes un buen día en este domingo, Día del Señor, y es el momento del ofertorio. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 9, 6 y 7: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estamos en actitud de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites invocar tu nombre, Señor, y darte gracias, Señor, porque en este momento vamos a ofrendar, Señor, en casa. Permite, nuestro Dios, que cada uno lo hagamos, Señor, con gozo, porque, Señor, son innumerables tus bendiciones en cada momento, Señor. Tú nos das techo, nos das el sustento, nos das abrigo, nos das vestido. Provee, Señor, cada una de nuestras necesidades, nuestros alimentos, Señor. Y por eso también, Señor, tu pueblo te agradece, Señor, por las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por ello, y porque, Señor, la vida de nuestros hermanos al servicio de tu obra, Señor, también la ofrendan, Señor, y es por ello que te damos gracias. También, Señor, te pedimos la sabiduría de lo alto para que estas ofrendas, Señor, sean administradas con temor y temblor, Señor, sabiendo que son para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra. Te lo pedimos esto y más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque, Señor, Él es el autor y consumador de nuestras vidas, Señor, y en el cual, Señor, tú nos das ese camino de la vida eterna. Amén. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor.
Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Muy buenos días, estimados hermanos. En este mes de julio vamos a estar hablando acerca de la identidad del joven cristiano como tema general. Y este primer tema que voy a compartir tiene como título La formación de la identidad del joven cristiano. Y nuestra base principal es el la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 de los versículos 3 al 14, que hemos tenido la oportunidad de leer en el orden de culto. En la formación de la identidad concurren diferentes factores. Una parte proviene del desarrollo de la personalidad, por ejemplo, en lo que es el temperamento. El temperamento es algo que heredamos, ya sea de nuestros padres o de nuestros abuelos, es decir, de nuestros antepasados. Por dar dos ejemplos de temperamentos, en algún caso podríamos decir que hay algún niño, algún joven que es más parlanchín que otro. O podríamos pensar en el caso contrario, que alguien es muy callado o muy tímido. Son dos temperamentos diferentes en acción. Otra parte de la personalidad es el carácter. El carácter sí está conformado por diferentes áreas. Por ejemplo, en el carácter interactúa lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y aprendemos a actuar. Por decir, para que le den lo que quiere una persona, puede pensar usted en un hijo, a lo mejor lo pide con la frase por favor. Esto quiere decir que es algo que ha aprendido a solicitarlo de esa manera. Pero puede haber otro joven que en lugar de solicitarlo por favor, lo que hace es arrebatarlo, lo toma como si fuera suyo. Eso también forma parte de lo que ha aprendido y está en su carácter. Desde luego forma también algo elemental de lo que llamamos educación o, al inverso, la falta de buena educación. Su personalidad se irá completando con otros factores como son el idioma, donde uno va creciendo, la cultura que está a nuestro alrededor. Esto incluye también nuestra forma de vestir, nuestros alimentos y su forma de prepararlos, la música que escucha, las leyes que conforman nuestro país y el ambiente familiar, entre otros aspectos. Así que son muchas áreas que van incidiendo en lo que es ese desarrollo de personalidad y más adelante de identidad. Ahora bien, de estos dos aspectos, temperamento y carácter, podemos decir que el temperamento es el único que no va a cambiar a lo largo de la vida. Sin embargo, puede ser que la persona aprenda a usar de manera adecuada sus habilidades y las mejores ventajas que pueda tener ese temperamento. O inclusive puede aprender a actuar bajo otro temperamento, pero eso no significa que ha desaparecido el suyo, sino que el suyo va a continuar consigo mismo. Los demás factores que hemos mencionado bajo la área de carácter, estos sí pueden cambiarse, estos pueden modificarse, aunque escasamente lo son por la persona misma o por los que le rodean. Sin embargo, pueden ser modificados. Por ello vemos, por ejemplo, noticias de lugares donde lamentablemente son tomados las personas desde niños o muy jóvenes y los entrenan ya sea para las guerras o las llamadas guerrillas o para la delincuencia organizada, porque entre más pequeños sean, más moldeables son
en esta parte externa de su manera de ser. ¿Cuán diferente sería para esa persona si desde joven todas esas circunstancias fueran favorables para la paz en lugar de lo que se le ha estado induciendo? Rodeando lo que he mencionado, hay también otros factores, pero vamos a concentrarnos en el aspecto de la espiritualidad. Pensemos en el factor también de la fe, ya sea presente o ausente en la vida de los jóvenes. La fe determinará sus valores personales, sus normas de vida, su forma de pensar, de expresar sus sentimientos, sus ideales, sus metas personales para la vida, su forma de comunicación, sus conceptos en general, por ejemplo, que es para uno familia, la sexualidad y también otros conceptos como el servicio y su respuesta a los llamados de Dios para su vida. Menciono llamados en el sentido plural porque hay diversos llamados. Está el llamado externo hacia la salvación, la obediencia a la fe. Está el llamado interno, obra del Espíritu Santo. Están los llamados continuos a venir a renovar nuestra vida a Dios por medio del arrepentimiento, del crecimiento y de tomar los medios de gracia, etc. Y también están los llamados a servicios específicos que Dios nos hace. La respuesta de llamado viene desde luego dependiendo del tipo de fe que nosotros tenemos en el área de nuestra espiritualidad. También dentro de ese sentido quiero que veamos la parte bíblica que hemos mencionado y tomemos como ejemplo en el caso particular en este día la vida y la persona de Timoteo. Veremos la vida del joven Timoteo y la formación de su personalidad cristiana. En primer lugar, veamos los antecedentes de este joven llamado Timoteo. Para ello vamos a valernos del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 16 del versículo 1 al 5, usted podrá encontrar algunas informaciones tocantes a la familia de Timoteo y su origen. Sabemos que nació en un matrimonio mixto en cuanto a la fe y también en cuanto a la nacionalidad de sus padres, es decir, su trasfondo cultural. Su padre nos dice el versículo 16, capítulo 16, versículo 1 de Hechos, que su padre era griego y su mamá era de origen hebrea. Su padre no guardaba la fe hebrea, porque el versículo 3 nos indica que Timoteo, siendo ya joven, aún no estaba circuncidado. Si él hubiese guardado la fe hebrea, aunque viniera de la cultura helenista, hubiese circuncidado a su hijo a los 8 días. Esto es a lo que se le conoce en la religión hebrea como prosélitos. Vemos que su padre no actuaba bajo los lineamientos hebreos. Aquí vemos también factores de dos culturas que están en la vida de Timoteo mientras él va creciendo. Al menos, por ejemplo, tiene dos idiomas, dos formas de ver el mundo. Tiene a su alrededor también las escrituras hebreas, pero por otro lado, la filosofía griega. Hay dos estilos de religiosidad en su hogar. Aquella que mantiene por parte de su padre y aquella que ve en su madre. Podríamos decir que esto no es lo mejor para la estabilidad de un niño o un joven, como fue el caso donde creció Timoteo. He leído de testimonios de personas que sus padres son de otra nacionalidad y cuando se van a vivir a otro país y tienen a sus hijos allí en ese nuevo país, estos hijos a veces confrontan esa situación de que no se sienten que sean parte del país de origen de sus padres, pero tampoco son del todo aceptados en el país donde ellos nacieron. Estos son ejemplos de situaciones externas que inciden en la personalidad de alguien y su lucha y su batalla se hace evidente. Muchas veces en ese sentido les lleva a sufrimientos y agonías. Inclusive hasta su propia personalidad llega a estar
en peligros. Su identidad no les queda muy clara. Timoteo tenía que luchar contra esto. Muchos autores cristianos, comentando acerca de la personalidad de Timoteo, han descrito que encuentran en él una personalidad débil, titubeante y temerosa. Si este fuera el caso real, pues podemos darnos cuenta que su origen tiene mucho que ver en ese tipo de respuesta externa que él podría manifestar. Pero no fue lo único. Esto es, estamos diciendo, los inicios de la vida de Timoteo. Pero sucedió algo especial en la vida de Timoteo que en él podemos pensar ya en la parte cristiana. Pasemos entonces a ver en segundo lugar la identidad del joven Timoteo. En este sentido, reconocemos que en la lectura que acabamos de hacer de segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, también se nos describe que pasó algo durante la infancia de Timoteo o su temprana juventud. No solamente tenía la religiosidad como trasfondo griega o hebrea, también en algún punto de la vida de sus antepasados, especialmente de su abuela Loida, viene a su vida la fe cristiana. Y esto es lo que San Pablo está diciéndole en el capítulo 1, versículo 5, que retoma al presente, que recuerda muy bien la fe de su abuela Loida, de su madre Eunice, y dice, y estoy seguro que en ti también. Así que en la vida espiritual de Timoteo viene un encuentro con Jesucristo como Salvador y Señor. Esto cambió tanto la vida de estas mujeres, Loida y Eunice, pero también cambió el entorno de Timoteo. Ahora podemos pensar que está dentro del ámbito del cristianismo. Se unieron, por lo tanto, a la iglesia de la ciudad de Listra. Esto lo hemos leído en Hechos 16:2, donde dice que Pablo, cuando llegó a aquella región de Derbe, de Listra y de Iconio, en Listra encuentra a esta familia y todos hablan del buen ejemplo que han dado en la fe, de su crecimiento en la ciudad de Listra. Ahora ya no solamente podían acudir al grupo donde antes iban a la sinagoga, sino ahora su fe es identificada con la iglesia del Señor. Buscan al pueblo de Dios y allí crecen en fe. Allí Timoteo encontró realmente su identidad. Todo lo demás era real, pero lo que encuentra Timoteo en Jesucristo a través de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo es lo que transforma su vida en un joven cristiano. Allí está su identidad. Esta comunidad de creyentes en Cristo fue su familia. Allí le recibieron con mucho gozo como uno de ellos, tan diversos tal vez en origen de nacionalidad y de culturas, pero ahora unidos en una sola familia en la fe en Cristo Jesús. Allí Timoteo fue bautizado a la fe cristiana. Allí creció también en base a la palabra de Dios. Y allí le dieron la oportunidad de poner al servicio del Señor sus dones, sus conocimientos y habilidades que a temprana edad había encontrado e identificado. Incluso su testimonio de vida era conocido no solamente en su ciudad, en Listra. Nos dice la palabra de Dios que en Hechos 16 que su testimonio era conocido aún en la ciudad de Iconio, una ciudad muy cercana, pero una ciudad distante en el sentido de diferente a donde Timoteo había crecido. Así que notamos que Timoteo ya aquí, cuando el apóstol San Pablo le conoce, era una persona activa y con una identidad clara: ser de Cristo y servir a Cristo, porque le servía allí en Iconio, pero también en Listra. Pablo menciona en 2 de Timoteo 1:5 que en cuanto a la fe de Timoteo está seguro. Para él queda claro que en ese momento de su vida Timoteo está identificado con Cristo. Esta es la identidad que cada joven
debe buscar. Es cierto que tenemos un trasfondo cada uno, personal, familiar, de nación y de muchos otros factores, pero el que va a ser decisivo en nuestra vida es el factor que tiene que ver con Cristo y nuestra decisión que en Él estamos teniendo. Veamos en tercer lugar el crecimiento en la identidad cristiana. Aquí podemos preguntarnos, ¿cómo llegó a crecer en su identidad Timoteo? Y también, ¿cómo podemos en este siglo XXI crecer en nuestra identidad cristiana? Joven, ve que por encima de tus circunstancias ha estado Dios guiándote. Eso es lo que debes de tener en primer lugar. Observa cómo Dios ha estado allí presente en medio de todas las circunstancias de tu vida. No sé si, como en Timoteo, haya existido confusión en tu propia infancia, pero es tiempo de dejar atrás, si hubiese existido el dolor, la tristeza del pasado, lo que pudo o lo que no pudo ser desde tu propia óptica. Levanta tu mirada a Dios y observa cómo ha estado presente en tu vida, cómo Dios ha estado preparando todas las cosas para hacer de tu vida una bendición para los demás, las demás personas. Si te quedas en el pasado, no crecerás. Si te quedas en el lamento, en el dolor, no crecerás. Pero para crecer en nuestra identidad cristiana hay que levantar la mirada a Dios y ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, inclusive con esos aspectos y a pesar de esos aspectos. Timoteo no se pudo quejar, no puso su vida a quejarse, sino tomó lo que Dios le estaba dando ahora en Jesucristo, como dice en la segunda carta a Timoteo 1:9, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según el propósito suyo. ¿Cuál Timoteo, joven? Tú busca cuál es el propósito que Dios tiene a nuestra vida, a tu vida. Y ese propósito está revelado en las Sagradas Escrituras. No es el de derrota, no es el de tristeza, es el de hacernos un fiel seguidor de Él, una persona que esté identificado con Cristo y creciendo en Él. Levanta en primer lugar tu mirada a Dios. De igual manera, joven, la identidad cristiana se adquiere en nuestra conciencia y en nuestro ser al dar una respuesta de fe al llamado de Dios. Timoteo lo hizo con una determinación firme y clara que los demás podían testificar de ello. Era claro y evidente el testimonio de Timoteo. Segunda a Timoteo 1:5 nos declara que el mismo Pablo, no solo los demás hablaban de Timoteo bien. Pablo, al ver su testimonio, quiso que fuesen con él en ese equipo misionero. Aceptar a Cristo es vivir para Él, es vivir de acuerdo a sus valores y normas. Aceptar a Cristo es vivir para alcanzar la razón por la que Él nos hizo y para la meta que nos dejó en este mundo. A la vez es dejar que Dios destruya todo lo que fue del pasado dañino de nuestra vida y sepultarlo en el mar profundo. Por ello se habla de nacer de nuevo, ser nueva criatura en Cristo Jesús. La decisión de respuesta de fe al llamado interno y al llamado externo de Dios es clave para empezar los cambios en nuestra vida, pero es el comienzo, es el nuevo nacimiento. Tú tienes que crecer en este ámbito de la obediencia a Cristo, de la santidad en Él, del seguirle y servirle. Asimismo, joven, la identidad cristiana significa identificarnos con el pueblo de Dios. Esto es amar a su iglesia, protegerla, luchar por ella, poner a la disposición de la iglesia todo lo que somos y todo lo que tenemos, hacer avanzar
unido a la iglesia el reino de Dios. Y si Dios te llamare a un servicio especial, aún por qué no hacia el ministerio pastoral, servirle con toda obediencia al Señor, entrega y pasión, porque precisamente nuestra identidad nos lleva a amar a este pueblo que Dios ama, seguirle y servirle al Señor. En 2 Timoteo 1:4 vemos que el genuino interés de Timoteo era evidente. Por las necesidades y por los problemas de otros creyentes, que nos dice ese versículo que Pablo recuerda que derramaba sus lágrimas por él. Pero esto demuestra un genuino interés en la vida de los que conforman el pueblo de Dios. También vemos que disfruta cuando ellos tienen gozo, cuando ellos crecen y tienen triunfos. En el versículo número 6 nos indica de la disposición de los dones que ha recibido, los pone al servicio de Dios. En el versículo 8 nos habla de su labor en la evangelización. En el versículo 15, de su fidelidad a la iglesia de Cristo y a sus líderes. No va en contra de ellos, sino trabaja junto con ellos. Hay cosas que perfeccionar. Todos somos perfectibles. Espiritualmente hablando, estamos en un proceso de santificación y de crecimiento. Cuando nosotros observamos esas áreas de necesidades, de debilidades, de falta de crecimiento, es para unirnos y hacer crecer, hacer madurar, hacer avanzar, no destruir, no criticar. No hay crítica buena, no hay crítica sana. A veces la gente dice, te voy a dar una crítica positiva, edificante. Eso no existe. Lo que tenemos que hacer ver son nuestras faltas, nuestras necesidades, nuestras áreas de crecer o nuestras oportunidades para dar un paso más en el Señor. Y eso lo hacemos con amor. Lo hacemos por el genuino interés en la vida de nuestros hermanos. Y así como en ellos, también en nosotros, si sabemos aceptar en nuestra vida el crecimiento. Lo necesita cada miembro y lo necesita cada líder de la iglesia. Pero joven y adulto, seguir a Cristo, identificarnos con Cristo, es amar a su iglesia. Y recuerde usted que su iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Ama al pueblo de Dios y crece con ello. En lo individual, joven, la identidad cristiana significa el cultivo de tu vida espiritual. Estén presentes tus padres o no estén presentes, como fue el caso de Timoteo. Viva uno en la misma casa con ellos o haya tenido que salir a otra ciudad. Su comunión con Dios depende de la propia responsabilidad. Estamos hablando de alguien que es ya joven. Depende su crecimiento de su responsabilidad. En el caso de Timoteo lo vemos reflejado en los versículos 13 y 14, donde nos indica acerca de su labor. Timoteo retiene la sana doctrina, es decir, la palabra de Dios. Pablo le recuerda que con él tiene esa sana doctrina, que creció también espiritualmente en su ministerio. Por eso le llega a tomar como un hijo espiritual. Pero aquí podemos identificar esa enseñanza, esa doctrina, la palabra de Dios. Este es un medio para crecer con la palabra de Dios. Recuerda, por lo tanto, lo que Dios te ha dado a través de tus maestros y tus pastores para ir creciendo en la fe. Recordando que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero además, en estos versículos se presenta la obra del Espíritu Santo, porque le dice que retenga ese buen depósito del Espíritu Santo que ha recibido en su vida. El Espíritu Santo es la gran diferencia entre el joven cristiano y el joven no cristiano, entre el adulto cristiano y el no cristiano. No puede haber una identidad cristiana sin el Espíritu
de Cristo en nosotros. Si Él no está en nosotros, no podemos decir que hay identidad con Cristo. En Romanos 8, Pablo habla acerca de esto, que el que está en Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Y esto es lo que en 2 Timoteo 1:14 nos está indicando, la presencia del Espíritu Santo. Joven, podemos llamarte en esta conclusión a considerar que Dios te ha colocado en medio de grandes oportunidades para que tu vida esté en relación con la fuente de la verdadera vida que hallamos en Jesucristo. Toma de su agua para salud de tu alma. Dios te ha acercado el Santo Evangelio para tu vida y su palabra, que tiene poder para transformar al hombre y darle sentido y valor a la vida. Toma de su poder para recibir esta razón de vivir y con fidelidad a Jesucristo y a su reino, lleva tu vida en este mundo. Joven, Dios te ha dotado de infinidad de capacidades para que te desarrolles y con ello bendigas a la iglesia del Señor donde te ha colocado para adorarle, para crecer, para servirle a Dios. No temas honrarle, pues Dios que te las ha dado estas habilidades, dones y conocimiento, lo recibirá como fruto de labios y de una vida que confiesa su nombre. Dios te bendiga y conceda que tu identidad sea en Cristo. Amén. Quiero invitarte a hacer una oración y a la familia que nos acompaña a orar juntos, como adultos, como niños, no solo por la vida de nuestros jóvenes. Cada uno de nosotros necesita esta identidad con Él. Vengamos a Dios. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias que nos concedes la vida, pero no solo la vida terrena, nos llamas a una vida identificada contigo y tu reino. Permítenos vivir ciertamente en el mundo como tu Hijo amado dijo, que estamos en el mundo, pero comprender que no somos del mundo, que nuestra identidad no sea mundana, sino cristiana. Ayúdanos, Señora, en la vida del adulto y del niño, pero ponemos en tus manos, entregamos en tus manos a nuestros jóvenes que están creciendo en el seno de nuestros hogares, en el seno de nuestra iglesia, que asisten a sus actividades, que contemplan a través de estos medios los diversos cultos y participan, o aquellos que tímidamente, Señor, desde lejos, tal vez, Señor, han tenido una participación muy pequeña, pero llámales a la gracia redentora y a esta comunión contigo, a este servicio a ti. Oramos, Señor, que en la vida de nuestros jóvenes pueda haber esa identidad con Cristo y entonces para tu gloria ellos puedan ser encaminados como esa iglesia fuerte, creciente, que pueda trascender las edades, Señor, que ahora nosotros tenemos, pero en medio de las edades del mundo, ser tu iglesia terrena, donde te represente, donde te sirva en medio de este mundo, extendiendo tu reino. Pues lo dejamos en tus manos, que tu Santo Espíritu haga la obra en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia abundante que proviene de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de su Santo Espíritu y que obra con crecimiento y santidad en nuestra vida, y sobre todo el amor de Dios nuestro Padre y su llamado que viene a nosotros, opere poderosamente en la vida del joven y de cada una de las familias que en esta ocasión está apreciando este culto a través de estos medios y que se encuentra dispersa a lo largo de todo nuestro estado y quizás más allá de nuestro estado, y que sea con todo el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén.